revisan las grabaciones cuando tienen dudas. Ya me he dado cuenta. Un número primo es un número que solamente se puede dividir por dos números. ¿Cuáles son? El mismo y uno. Ahí se considera que es un número primo. Repito, un número es primo cuando solamente se puede dividir, cuando solo se puede dividir entre el mismo, en el mismo y uno, o uno y el mismo, porque siempre colocamos primero el uno y el mismo. Ahí es donde se considera que es un número primo. Solamente se puede dividir entre el mismo y uno. ¿Listo? Por ejemplo, un ejemplo hipotético. Pregunta. ¿Uno es un número primo? Sí, porque solo se puede dividir por Sí, señora. No. ¿Por qué razón? Porque básicamente un número primo es cuando un número tiene solo dos divisores. Solo dos divisores, que son el mismo y uno. Pregunta, ¿uno tiene dos divisores o solamente tiene un divisor? No, solo tiene uno. Un divisor. Es que uno no es un número primo, solamente tiene un divisor, ¿o no? Un divisor, que sería uno. Por eso es que uno no se considera primo. Uno no es primo. Pregunta. ¿Cero es un número primo? No. No, profe. Porque cero tiene infinitos divisores. ¿Qué quiere decir? Si nosotros cogemos aquí, porque ustedes lastimosamente me toca mostrarles en la calculadora para que me lo visualicen, si nosotros dividimos 0 entre 2, da 0. Si dividimos 0 entre 3, da 0. Si dividimos 0 entre 4, da 0. Si dividimos 0 entre 5, da 0. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que 0 cuántos divisores tiene? Infinitos. Infinitos. Muy bien, Valentina. Muy bien, mi amor. Significa que 0 tiene infinitos divisores. Entonces, por eso tampoco divisores. Por eso es que tampoco uno no es primo. Que les quede muy claro, uno no es primo. Buenos días, profe. Buenos días, Dana. ¿Cómo estás, mi amor? Y 0 no es primo. Tampoco. No es primo. Tampoco. Pregunta, entonces, listo. 0 no es primo, 1 no es primo. ¿Cuáles son los números primos? Pues vamos a mirar los números que solamente se pueden dividir entre ellos mismos y entre uno. Por ejemplo, el 2. El 2 es primo. Vamos a revisar. ¿2 es primo, sí o no? Sí, porque solo se puede dividir Sí, sí. Muy bien. Solamente se puede dividir entre 2 y entre 1. Por eso es que es primo. Pregunta. ¿3 es primo? Sí, solamente se puede dividir entre 3 y entre 1. ¿4 es primo? No, porque se puede dividir entre 4, entre 2 y entre 1. O sea que tiene 3 divisores. 5 es primo, sí, porque solamente se puede dividir entre 5 y entre 1. 6 es primo, no, porque 6 se puede dividir entre 6, entre 3, entre 2 y entre 1. Tiene 4 divisores. 7 es primo, sí, 7 es primo, profe, porque se puede dividir entre 7 y entre 1. 8 es primo, no, porque 8 se puede dividir entre ¿qué? 8, 4, 2 y 1, no es primo. 9 es primo, profesora, no, ¿por qué razón? Porque 9 se puede dividir entre 9, entre 3 y entre 1, tiene 3 divisores. 10 es primo, no, profesora, 10 no es primo, ¿por qué razón? Porque 10 se puede dividir entre 10, entre 5, entre 2 y entre 1, tiene 4 divisores. 11 es primo, pregunta la profesora. ¿Sí o no? Sí, profe. No. 11 es primo, solamente se puede dividir entre 11 y entre 1. No. Sí, señorita. Dígame otro número que divida más al 11. Solo el 11 y el 1. 12 es primo. No, profe, ¿por qué razón? No. Porque 12 se puede dividir entre 12, entre 6, entre 4, entre 3, entre 2 y entre 1. Tiene 6 divisores. 13 es primo. Sí, profe, porque Señora, sí, señora. 14 es primo. No, profe, porque 14 se puede dividir entre 14. Por 2. Entre 7. Entre 1. Tiene 4 divisores. 15 es primo, profe. No, ¿por qué? Porque se puede dividir 15 entre 5, entre 3 y entre 1. Tiene 4 divisores. 16 no es primo. 17 sí es primo. 18 no es primo. 19 sí es primo. 20 no es primo. 21 es primo.
No, profe, porque se No, puede señora. entre 21, 7, 3. 23 es primo. Gracias. De ahí, ¿cuál sigue? ¿Quién me Sí, dice? profe. ¿Quién me dice cuál sigue 24. después del 23? El 24. No, 4. 24 no es primo. 24 no es primo. 24 no es primo. 26 no. 27 no. 28 no. 29 es primo. Sí, señor. Señor. Sí, señora. No. 31 es No, primo. señora. Sí. Sí, profe. 32 no. 33 no. 34 no. 35 no. 36 no. 37. ¿Es número primo? 37 es primo o no. Sí, profe. 38 no. 39 es primo. Sí. 39 es primo y etcétera, etcétera, etcétera. ¿Alguien tiene alguna duda con respecto a qué es un número primo? No, señora. No, profe. Ahora, ¿cuáles son los números compuestos? Pues los números compuestos son los números que no son primos, lógicamente. Quitando al 1 y quitando al 0, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Que O básicamente sea, los que no el se número pueden compuesto es dividir. el número que tiene más de 3 divisores. De 3 a más divisores. A más divisores. A más divisores. Por ejemplo, ejemplo de los números compuestos, ¿cuáles serían? Un ejemplo hipotético, ¿cuál sería? Pues ya sabemos que 2 no es porque es primo, 3 no es porque es primo, 4 porque tiene 3 El 4. 4, 2 y 1. 5 es primo, 6 si es compuesto, 6. 6, 3, El 8. el 8 El 8, profe. compuesto, el 10. 9 es compuesto porque tiene 3 divisores, el 10 es compuesto porque tiene 4 divisores, 10, 5, 2 y 1, el 11 es primo, el 12 es compuesto, tiene 6 divisores, el 13 es primo, el 14 es compuesto, el 15 es compuesto, el 16 es compuesto, el 17 es primo, el 18 es compuesto, miren, el 19 es primo, el 20 es compuesto, el 21 es compuesto, etcétera, etcétera, etcétera. Entendido que es un número compuesto, es el número tal cual, tiene más de 3 a más divisores. Eso es un número compuesto. Un número primo es el que solamente tiene 2 divisores. 0 y 1 no entran en ninguno. ¿Por qué razón? Porque 0 tiene infinitos divisores. Y bueno, realmente un 0 sería tirando a compuesto, pero el 1 sí no tiene ningún divisor. El 1 solo tiene un divisor. No sería ni compuesto ni primo. ¿Listo? ¿Entendido el concepto de número compuesto y número primo? ¿O alguien tiene alguna duda? No, profe. Listo. Ahora sí nos vamos a algo muy importante que se llama máximo, mínimo común múltiplo. ¿Listo? Mínimo común múltiplo. Ahora sí vamos al concepto de mínimo común múltiplo. Es súper sencillo. Se van a dar cuenta que es súper sencillo. Es súper fácil. Listo. Entonces vamos a entrar al concepto de mínimo común múltiplo. Mínimo. Yo sé que esto lo vieron en primaria, pero lo vamos a ver otra vez. Múltiplo. Primero que todo se representa por las siglas MCM. M minúscula, perdón. M minúscula, C minúscula, punto, M minúscula. Así se representa, que son las siglas de mínimo común múltiplo. En este caso, el mínimo común múltiplo es el menor múltiplo, o sea, el menor término multiplicado que tengan en común los números. El menor múltiplo que tengan en común. Es el menor que tengan en común. Hay dos métodos para hacerlo. El método largo, que básicamente el método largo es hallar, el método largo es el múltiplo en común. Hay dos métodos, el método largo, método 1, que yo lo digo largo porque es más largo, la verdad. Método largo. Y hay un método que es muy sencillo, que es el método corto. El método largo es buscar los múltiplos hasta que encontremos el común. Buscar los múltiplos hasta que encontremos el múltiplo, o hallar los múltiplos más bien. Hallar los múltiplos de los números. Hallar los múltiplos de los números hasta que encontremos el múltiplo común, el menor múltiplo.
hallar los múltiplos de los números hasta que encontremos el múltiplo común, el menor múltiplo común, hasta que encontremos el múltiplo menor. Listo. O sea, tenemos que hallar todos los múltiplos hasta que seguir y seguir hasta que encontremos el que se repita en todos. Ese es el método largo. Y el método corto, que es muy sencillo, es mediante la descomposición de factores primos. ¿Qué quiere decir? Que vamos a dividir con números primos. Es muy sencillo. Método 2, que es el método corto, es súper corto y ese vamos a la segura, es descomposición de factores primos. Descomposición de factores primos. Factores primos. ¿Listo? Entonces vamos a hacer un ejemplo y lo vamos a hacer por los dos métodos. Tanto el método largo como el método corto. Entonces tenemos acá. Me van a prestar mucha atención. Si no entienden algo, por favor me dicen, profe, no entendí esta parte. Por favor, para y yo explico otra vez. ¿Listo? Entonces vamos a ver. Ejemplo. Ejemplo número 1. Calcula el mínimo común múltiplo de 6, 10 y 12. Listo, ese es el mínimo común múltiplo, ese es el ejemplo. Primero vamos con el método largo. Primero que todo, en el método largo, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? ¿Qué números tengo? Me dicen, por favor, en el ejemplo número 1. Lo voy a colocar más grande. 6, 10 y 12. Muy bien. Este es el ejemplo número 1. Este es el ejercicio. Entonces, en este caso, voy a sacar como cuando hicimos el trabajo de múltiplos, sacar los múltiplos de ¿qué? De 6, ¿cierto? 6. Sacar los múltiplos de ¿qué? De 12. De 10. Disculpa. 6 y de 12 también. De 10 y de 12. De 10 y de 12. Tal cual como lo hicimos en clase, tal cual como lo hicimos en el taller. Entonces, ¿qué significa eso? Que nosotros tenemos que sacar todos los múltiplos. Aquí no vamos a contar el 0. Aquí no se cuenta el 0. El 0 no se cuenta. A partir del primer múltiplo, cuando hacemos la multiplicación de 6 por 1, a partir de ahí se va a contar. Entonces, vamos a comenzar a hallar todos los múltiplos hasta que nosotros encontremos un múltiplo que se repita. Nada más, el primero que se repita, y eso es todo. Entonces, primero, el primer múltiplo de 6, ¿cuál sería? ¿Me lo regalan, por favor? El 6. 6, muy bien, excelente, mi amor. 6. ¿Y el primer múltiplo de 10, cuál sería? El 10. El 10. El Todavía 10. no se repitió lógicamente porque arriba hay 6 y abajo hay 10, ¿cierto? No, tenemos que seguir. Por eso es que ese es el método largo, porque tenemos que seguir hasta que encontremos uno en común. El primer múltiplo de 12. 12. Entonces no, tengo que seguir porque ninguno se repite. O sea, tiene que repetirse el número en los 3. Y si no se repiten los 3, graves. Tengo que seguir hasta encontrar uno que se repita. El segundo múltiplo de 6. 12. Ay, profe, pero se repite el 6, el 12 arriba y abajo. Ay, sí, pero no se repite en el 10 porque el segundo múltiplo del 10 ya sería 20. O sea, que se pasa. ¿Qué quiere decir eso? Que el mínimo común múltiplo no sería 12, a pesar de que se repite en el 6 y se repite en el 12. ¿Qué tiene que pasar? Que se repitan los 3. Si no se repiten los 3, yo paso al siguiente. ¿Sí me entienden? O sea, tengo que buscar todos los múltiplos hasta que el número se me repita en los 3. Sigo. El segundo múltiplo de 12, ¿cuál sería? 24, ¿cierto? Entonces, 24. no hay ningún número que se repita en los 3. Tengo el 12 que se repite en el primero y en el tercero, pero el 12 no se repitió en el 10, entonces tengo que seguir. ¿Se tiene que repetir en los 3? En los 3, exactamente, en los 3. Si no hay un número que se repita en los 3, es el primer número que se repita en los 3. Si no se repite en los 3, no se puede. El tercer múltiplo de 6, ¿cuál sería? 6 por 3 daría 18. 18. No se repite. El tercer múltiplo de 10 sería 30, tampoco. 30. Y el tercer múltiplo de 12, ¿cuál sería? 48. 12 por 3, ¿no daría 36, mi amor? Creería yo. 36. Sí. No, sí. ¿Listo, mi amor? Todavía no he encontrado un número que se repita en los 3, tengo que seguir. Cuarto múltiplo de 6. 6 por 3. 6 por 4. 24. Profe, pero el 24 ya se me repite en la primera y en la segunda. ¿Pero qué pasa? En la tercera. No, porque no se
No se repite, no se repite. Tenemos que buscar un uno que sea múltiplo de 10. Entonces tengo que seguir hasta que el de la mitad cuadre con el primero y con el tercero. Entonces, el cuarto múltiplo de 10, ¿cuál sería? 40. 40. Y el cuarto múltiplo, 40. ahora sí sigue, si no estoy mal, el 48 que me habías dicho. 48. Listo, muy bien. No encuentro ninguno que se repita, profe, pero si se me repita el 12 y el 24 arriba en el primero y en el tercero, el múltiplo sería 12. No, tiene que repetirse también el de la mitad. ¿Listo? Se tiene que repetir en los... ¿Cuál sería? 30. 30, muy bien, mi amor. Y, 30, ay, profe, pero el 30 se me repite en el primero y en el segundo. ¿Pero qué pasa? Pero no. No Pero se no me está en el repite en el tercero. tercero. No se puede, tengo que seguir. El quinto múltiplo sería 50, ¿cierto? 50. ¿Y aquí sería cuál? 12 por 12 por 4. ¿Eso no me daría 60? Si no estoy mal. Sí, 60. 60, profe. Listo, muy bien. Uy, pero el 60, bueno, vamos a revisar. Todavía no hay ningún número que se me repita. El séptimo múltiplo de 6. 36. 36, muy bien. No, no hay ninguno. Tengo que seguir. Ahora, sexto múltiplo de 60. sexto múltiplo de 60. 60, profe. 60. Uy, pero el 60 se me repite en el primero, en el segundo y en el tercero. Y yo sé que 6 por 10 me da ¿qué? 60. ¿Qué quiere decir eso? Que puedo seguir sacando los múltiplos solamente de 6 y yo creo que el siguiente múltiplo, si yo multiplico 6 por 10, daría 60. Entonces tengo que seguir sacando los múltiplos de 6. En este caso, el séptimo múltiplo de 6, ¿cuál sería? Si no estoy mal. 40. Por 7, 42. El octavo múltiplo de 6, ¿cuál sería? 48. 48. 48. El noveno múltiplo de 6 sería 54. Sería 54. Y el décimo múltiplo de 6, ¿cuál sería? 60. 60. O sea que ahora sí ya encontré el número que se me repita en los tres. ¿Cuál es? 60. 60. Si ustedes ven, encontré el primer múltiplo que se repite en los tres, el primero que ustedes vean que se repite, ¿Por qué razón? Porque el próximo múltiplo que podría ser, si no estoy mal, sería 120. Pero es el primer múltiplo que se repite. Dime, Lore, mi amor. Profe, por ejemplo, ahí da esos números y tenemos que multiplicar hasta que encontremos el número. Lo que sí puedes parar es que tú deduzcas. ¿Por qué no seguimos con el 10 y con el 12? Porque yo ya, de manera mental, dije, pues yo ya sé que el 6 lo puedo multiplicar con el 10 y me da 60. O sea, cuando nosotros encontramos los múltiplos que se repita en el 10 y en el 12, y yo hice una deducción de que si yo saco los múltiplos hasta el 10, también obtengo el 60. ¿Sí me entiendes? O sea que tú paras de acuerdo a que encuentres el primer múltiplo. Tú paras hasta que encuentres el primer múltiplo que se repita. Ahora, ¿cuál sería la respuesta? El mínimo común múltiplo de ¿qué? De 6, de 10 y de 12 es 60. 60. Y eso es todo lo que tiene que hacer. Ese es el método largo porque usted no sabe hasta dónde tiene que terminar. Usted tiene que comenzar a sacar los múltiplos hasta cuando se repita el número. Dime, Valentina, mi amor. ¿Necesariamente tiene que ser con solo 3 números? O sea, ¿no se puede con 2 o con 4? Sí, claro, mi amor, con 2, desde 2 para arriba. Ah, ok. Desde 2 para arriba, mi amor. Ahorita yo hago un ejemplo solamente con 2 números, pero tiene que ser de 2 para arriba. Lógicamente, desde 2 hasta arriba. Tienes que sacar el mínimo como múltiplo, ¿listo? Muy buena pregunta, mi amor. Porque el siguiente múltiplo de los 3 ya sería de máximo común múltiplo. No, mi amor, no. En este caso solamente se le saca mínimo común múltiplo a los números o máximo común divisor, que es el divisor en común. El número, en este es el número primero que se multiplica y en el otro tema sería el último número que se divide. ¿Listo? ¿Cómo sería el tema explicando esto mismo pero con factores primos? ¿Qué significa? Con descomposición. Cuando nosotros hablamos con descomposición significa solamente dividir con números primos. Solamente se puede dividir con números primos. Nada de 4, nada de 6, nada de eso. Solo números primos.
¿Listo? Números primos. Entonces vamos a revisar. Vamos a hacer el mismo ejercicio, que sería 6, 10 y 12. Lo primero que yo voy a hacer es ubicarlos y colocar una línea de forma vertical. Sería 6, 10 y 12. Listo. ¿Cuál es el propósito de la descomposición con números primos? Que todos los números lleguen a 1. Todos los números deben llegar a 1. Deben llegar a 1. Siempre deben llegar a 1. Siempre deben llegar a 1. Siempre. Profe, ¿pero por qué deben llegar a 1? Para sacar el mínimo común múltiplo. Entonces, comenzamos con los números primos. Por eso expliqué números primos. ¿Cuál es el primer número primo que nosotros conocemos? ¿Cuál es? Eso ya lo dije acá arriba. El 2. El 2. Muy bien. El 2. Excelente. Pregunta. ¿A 6 lo puedo dividir entre 2? Sí, quedaría 3. Pregunta. ¿A 10 lo puedo dividir entre 2? 5. 5, muy bien. Y comienzo. ¿A 12 lo puedo dividir entre 2? 6. 6, excelente. Muy bien. Pregunta. ¿Puedo seguir dividiendo entre 2? ¿El 3? No, pero lo bajo porque en este caso no se puede. ¿El 5 lo puedo seguir dividiendo entre 2? Tampoco. No, se baja porque no se puede. ¿El 6 lo puedo dividir entre 2? Sí, me daría 3. Por eso es que puedo seguir dividiendo entre 2. Pregunta. ¿Puedo seguir dividiendo entre 2? ¿A 3 lo puedo dividir entre 2? No. ¿A 5 lo puedo dividir entre 2? No. ¿A 3 lo puedo dividir entre 2? No. Paso al siguiente número primo. ¿Cuál sería? El 3. ¿A 3 lo puedo dividir entre 3? Sí, me da 1. ¿A 5 lo puedo dividir entre 3? No, lo bajo. No. ¿A 3 lo puedo dividir entre 3? Sí, me da 1. Listo. Pregunta. ¿Puedo seguir dividiendo entre 3? No, porque el único número que me queda es 5. Paso al siguiente número primo, que sería ¿cuál? El 5. A 5 lo puedo dividir abajo el 1, porque ya no se puede dividir. ¿A 5 lo puedo dividir entre 5? Sí, me da 1. Sí. Y a 1 ya no se puede, entonces ya quedaría 1. Y esa sería la respuesta. ¿Sí ven? Todos los 3 números, ¿a dónde llegaron? A 1. O sea que nosotros tenemos que dividir de tal manera de que todos los números lleguen a 1. ¿Qué quiere decir? Si un número necesita sacar mitad 10 veces, solamente ese número usted le saca mitad y a los otros los va bajando. Si usted necesita sacar tercera 5 veces, le saca ese número tercera 5 veces y si los otros números no tienen tercera, los va bajando hasta que todos lleguen a... Profe, dime, mi amor. Profe, entonces, por ejemplo, el 2 se puede seguir dividiendo hasta que se pueda y ya pasa el otro. Hasta que un número se pueda dividir por 2. Mira, mi amor, por ejemplo, acá, el 6, yo primero dividí por 2 porque primero que todo, todos los 3 se dividen por 2. Entonces, 6 dividido entre 2 da 3, 10 dividido entre 2 da 5, 12 dividido entre 2 da 6. ¿Por qué seguí dividiendo por 2? ¿Por qué? ¿Por qué razón? A pesar de que el 3 no se divide entre 2, a pesar de que el 5 no se divide entre 2, el 6 sí. Entonces, sigo dividiendo entre 2. Dividí entre 2, me dio 3, 5 y 3. ¿Por qué dejé de dividir entre 2? Porque ya ningún número se puede dividir entre 2. Tengo 3, 5 y 3 que no se puede. Se puede dividir entre 2. Paso hasta 3. Tengo un número que se divide entre 3, sí. El primer número se divide entre 3, me da 1. El 5 no se puede dividir entre 3, bajo. Y el 6 se puede dividir entre 3, sí, me da. El 3, perdón, se puede dividir entre 3, me da 1. Profe, ¿por qué no siguió dividiendo por 3? Porque ya no se puede. Ahora pasé a por 5. ¿Cuál es el único número que se puede dividir por 5? Pues el 5. En este caso, ¿ahora qué voy a hacer? Voy a multiplicar todos esos factores primos que ustedes vean ahí. Los multiplicamos toditos. O sea, los numeritos al cual hicimos la división. En este caso sería 2 por 2 por 3 por 5. ¿Cuánto me da eso? 2 por 2, 4. 4 por 3, 12. 12 por 5, 60. O sea que el mínimo común múltiplo ¿de qué? De 60. De 6, 10 y 12 es 60. Espérense, que aquí lo coloqué mal. El igual va acá, es 60. Si ustedes revisan, nos dio exactamente igual que el método largo, pero es que este va más a la segura. ¿Por qué razón? Porque usted ya sabe que tienen que llegar a 1 y lo único que hace es multiplicar los numeritos de división y ya.
Eso es todo. Esta forma es más sencilla. ¿Por qué razón? Y es más rápida. Por eso es el método corto, por así decirlo. Porque usted va a la segura. En cambio acá, usted tiene que llegar y buscar múltiplos hasta que encuentre el primero que se repita. ¿Listo? Vamos a hacer otro ejemplo. A ver si me entendieron. Vamos a hacer otro ejemplo. De una vez, como lo dijo Juan. Profe, ¿yo puedo hacer de 2? Sí, claro, podemos hacer de 2. En este caso, vamos a hallar el mínimo común múltiplo. El mínimo común múltiplo de, vamos a hacerlo también por los dos métodos. Calcula, calcula, calcula. El mínimo común múltiplo de 80, de 40 y 80. 40 y 80. ¿Cuál sería el mínimo común múltiplo de 40 y 80? Entonces vamos con los dos métodos. Primero el método largo. Ese es el método que a mí menos me gusta porque la verdad toca buscar todos los múltiplos hasta que encontremos el múltiplo que se repita. La verdad es ese, es como cansón. Listo, muy bien. Entonces vamos con el método largo. Escribamos método largo para que sepamos cuál es. Listo. Ese método me dice, profe, usted tiene que primero sacarle los múltiplos a cada número. Entonces, ¿qué coloca de primis? ¿Quién me dice? ¿Qué letra? ¿Una qué? ¿Una qué? La M. La M, muy bien, mi amor. La M y abajito colocó el número, ¿no? En este caso aquí colocaría el 40. ¿Cierto, mi amor? Listo. En el otro lado también coloco la M y ahí colocaría el número 80. ¿Y comenzamos? Acordémonos que el 0 no se tiene en cuenta. Se tiene en cuenta a partir de la multiplicación por 1. Entonces, el primer múltiplo de 40, ¿cuál sería? 40. 40, muy bien. Excelente, muy bien. El primer múltiplo de 80, ¿cuál sería? 80. 80. No se repite, entonces graves. Tenemos que seguir. El segundo múltiplo de 40, ¿cuál sería? 80. Uy, ese está re fácil. Ya encontramos el primer múltiplo. El múltiplo común, ¿cuál sería? El 80. El 80. El 80, profe. El 80, ya terminamos. ¿Por qué razón? Porque el primer múltiplo de 40 y 80, ¿cuál sería? El 80. Y ya, terminamos. ¿Sí ven? Súper ¿No se sencillo. puede seguir multiplicando? Pero ¿para qué, mi amor? O sea, tú puedes seguir multiplicando. Tienes toda la razón. Tú puedes sacar acá el 160, ¿qué sigue? 8 por 3, 24, el 240. Puedes seguir, mi amor, pero ¿para qué? O sea, eso es que tú pierdas el tiempo. ¿Por qué razón? Porque si tú ya encontraste el primer múltiplo, ¿para qué vas a seguir multiplicando? El mínimo común múltiplo lo encontramos a la segunda multiplicación del primer número. En este caso, tú ya no tienes que multiplicar el 80 por 2 y que te dé 160. ¿Para qué vas a hacer eso si ya encontraste el número que está arriba y abajo? O sea, eso es perder el tiempo, realmente. ¿Listo? O sea que el mínimo común múltiplo de 40 y 80, ¿cuál sería? Sería 80 y ya. Ahora lo vamos a hacer con el método corto. La verdad, en este ejercicio ese sería el método corto porque nos salió de una. Pero acá vamos a hacer exactamente lo mismo. Acordémonos que en el método largo, en el método corto, perdón, ¿ustedes qué hacen? Sacan, en este caso vamos a descomponer los números, que serían ¿qué? El 40 y el 80. Entonces vamos a descomponer, yo descompongo, y comienzo a descomponer. Me hago mi descomposición. Y comenzamos con mis números primos. Profe, ¿no se pueden con números compuestos? No, no y no. Solo con números primos. Una descomposición de factores solo se puede con números primos. Profe, pero es que si yo saco cuarta me da la división. Sí, pero en una descomposición de factores solo son números primos. Mitad. 20, ¿cierto? ¿Y qué sería? 80. ¿Puedo seguir sacando mitad? ¿Sí o no? Sí, claro, profe. tanto 20 como 80 tiene mitad. Sería 10. Aquí sería ¿qué? 40. 40. Listo. ¿Puedo seguir sacando mitad, profe? Sí. Tanto los dos Sí, tienen porque el mitad. 10 tiene mitad y el 40. 40 también tiene mitad. Sí, muy bien. Aquí sería 5. Y aquí sería 20. 20. Profe, ¿puedo seguir sacando mitad? ¿Sí o no? Contesta. Sí, contesta. sí, porque ¿Tiene el 20 razón? tiene mitad. Exactamente, muy bien, mi amor, muy bien, Lore, porque el 20 tiene mitad. Profe, pero el 5 no interesa.
Si el 20 tiene mitad, así sea un único número que tenga mitad, tengo que seguir con mitad. Entonces, mitad, aquí bajo el 5 porque no tiene mitad, y la mitad de 20 serían 10. 10. ¿Puedo seguir sacando mitad? Sí, tengo que seguir sacando mitad. Sí, porque 10 tiene 10 mitad. tiene mitad. Número Sí, bajo el 5 y aquí sería 5. 5. 5. ¿Puedo seguir sacando mitad? No. ¿No? ¿Por qué razón? Porque ya, No, ya no. ninguno de los dos tiene mitad. ¿Puedo con tercera? No, profe, ninguno de los dos tiene tercera. Lo único que tienen los dos es que, ¿quién me Sí, dice? 5. ¿Quién me dice? Quinta. Muy bien. O sea que aquí saco quinta, aquí sería 1, sería 1. Profe, ¿ya terminé? Sí. ¿Cuándo se termina? Cuando los dos llegan a 1. Y ya. ¿Qué hago, profe, para sacar la respuesta? Pues muy sencillo. Usted llega y multiplica todos estos numeritos que tienen acá, que son los factores primos. Los vamos a multiplicar toditos. Vamos a revisar cuánto nos da. ¿Qué números tengo que multiplicar? 2. ¿Cuántos 2 son? Son 5, si no estoy mal, ¿sí? 2 por 2 por 2 por 2, 4 por 2, 5 y ahora por 5. Vamos a revisar cuánto nos da. 2 por 2, 4, 4 por 2, 8, 8 por 2, 16. 16, pues hagámosla fácil. 160. ¿No? Hagámosla fácil. 2 por 5, 10. Y en este caso, ¿cuánto nos dio? Creo que yo puse mal un 2. Ah, no, sí, ahí está bien. No, espérate, creo que puse un 2 de más. Ah, sí. La profe, ¿en qué se equivocó? ¿Quién me dice? ¿Quién me dice en dónde se equivocó? ¿Quién me dice en dónde me equivoqué? Porque no nos daría 160. ¿Quién me dice dónde me equivoqué? En una división de acá me equivoqué. Porque en el principio no dividiste el 80. Exactamente, muy bien, mi amor, porque desde el principio no dividí el 80, o sea que aquí sería 20. Aquí sería 10. Muy bien, gracias, mi amor, por decirme. Y aquí sería 5, o sea que tengo que quitar un 1, ¿cierto? Tengo que quitar un 2, perdón. Tengo que quitar un 2, ¿cierto? Tengo que quitar un 2. Y aquí daría 5. O si no, no se hubiera dado y nos tiene que dar lo mismo que nos dio en el otro lado. Muy bien, gracias, mi amor. ¿En qué se equivocó la profesora? Como lo dijo Juan, en este caso, Juan, tienes toda la razón. Acá yo bajé el 80. 80 dividido entre 2 da 40. Aquí dividí 20 entre 2 da 10. 40 entre 2 da 20. Dividí 10 entre 2 da 5. 20 entre 2 da 10. Acá abajo el 5. Dividí 10 entre 2 da 5. Y luego le saco quinta. 80, profe. Y entonces, ahora sí me da 80. ¿Por qué razón? Porque multiplico 2 por 2 son 4. 4 por 2 son 8. 8 por 2 son 16. 8 por 2, 16. Y 16 por 5, 80. O fácil, multipliquen el 2 por 5 y que les dé 10. Y multiplican 10 por 8 y da 80. ¿Cierto? También. Es una forma sencilla de sacar. O sea que el mínimo común múltiplo de 40 y 80 es 80. Y eso es todo. ¿Entendido ahora sí? Vamos a hacer otro ejemplo y ya comenzamos a hacer la actividad. Listo. Ahorita mandas todo lo que toca copiar. No, mi amor, acuérdate que si tienes alguna duda, tú revisas los videos. Yo ya este periodo no los puse a copiar como tal en matemáticas. Si tienes alguna duda, ¿tú qué haces? Revisas el video de la clase y ya. ¿Listo? Pero revisen los videos de la clase, porque ustedes no me están revisando los videos de la clase. ¿Listo? ¿Qué quiere decir eso? Que ya por ser estas 2 últimas semanas ya no tienen que copiar, pero si tienen alguna duda, por favor, revisar el video de la clase. Ustedes saben que yo siempre se los subo, ¿o no? No me pueden decir que no. Sí, señor. Listo, ahora vamos con este ejercicio. A ver. Hallar el mínimo común múltiplo, yo iba a decir que máximo común divisor, ese es el ejemplo número 3. Termino con este ejemplo y ya comenzamos a hacer la actividad. Ejemplo número 3. Hallar el mínimo común múltiplo de 24, 18 y 12. Los voy a colocar de menor a mayor siempre. Siempre, a pesar de que el ejercicio de pronto esté ubicado de mayor a menor, siempre lo voy a colocar de menor a mayor. ¿Listo? De menor a mayor. ¿Listo? Entonces, método largo. Método largo. ¿Cuál sería el método largo? ¿Quién me dice? ¿Quién me dice? ¿Qué debo hacer? Ir mirando los múltiplos y Donde encontrar. le saco Muy los bien, múltiplos en a este 2, caso, a 18. múltiplos de y a qué? Primero el 24. más chiquitico sería 12, ¿cierto? Siempre de menor a mayor. El 12. Luego seguiría ¿cuál?
El 18. 18. Muy bien, excelente, niños. ¿Y cuál sigue? El 24. Listo, excelente, niños. 24. Muy bien, 24. Entonces, comenzamos. Comenzamos. Vamos a buscar el primer múltiplo de 12. ¿Cuál sería? 12. 12, entonces no me sirve. Yo sé que no me va a servir el primero, nunca sirve el primero, pero el primero puede servir con el tercero de alguno, ¿no? O con el cuarto de alguno. Eso sí puede pasar, por eso es que toca hacerlos todos, ¿cierto? Como nos pasó con el 80 y el 40. Aquí el primero sería 18 y aquí el primero sería 24. Listo, vamos a revisar. El segundo múltiplo de 12, ¿cuál sería? 24. Uy, pero muy bien, se me repitió el 24 en el primero y en el tercero, o sea, en el 12 y en el 24. Pero Pero aquí ya la embarra porque el segundo múltiplo de 18, ¿cuál sería? 36, ¿no? Entonces, no se 36. puede. El tercer múltiplo de 18, ¿cuál? El segundo múltiplo de 18, perdón, de 24, ¿cuál sería? 72. 48. 70. No, no, ay, recórchelis, todavía no puedo. Todavía tengo que seguir. Tercer múltiplo de 12. 36. 36. Uy, pero el 36 ya se me repite en el primero y en el segundo. ¿Pero qué pasa? En el tercero no. No se repite en el tercero. Porque ya pasamos a 48. ¿Qué quiere decir que 36 no podría ser? En el tercero no. Listo. Ahora el tercer múltiplo de 18, ¿cuál sería? 54. Profe, le escuché trabado. El tercer múltiplo de 18, mi amor, fue lo que dije. Ahora, el tercer múltiplo de 24, ¿cuál sería? 72. 72. Uy, no, todavía no. Tengo que seguir hasta que encontrar. Tengo que seguir porque no he encontrado uno. Profe, pero el 24 se repite en el primero y en el tercero, pero en el segundo no. Profe, pero el 36 se repite en el primero y en el segundo, pero en el tercero no. Si se van a ir, por favor, se vuelven a conectar, si son tan amables. Cuarto múltiplo de 12. 48. 48, muy bien, mi amor. Uy, el 48 se repite en el primero y en el tercero, pero en el segundo no, o sea que ya no se puede. El cuarto múltiplo de 18, perdón. Es que 54, de 18. 72, profe. 72. Uy, el 72 se me repite. ¿Será que el 12, si yo puedo encontrar un múltiplo que sea igual a 72? ¿Será que sí? Vamos a revisar. Vamos en el cuarto múltiplo. Vamos a llegar a mirar si el 72 se puede repetir. ¿Cuál sería el quinto múltiplo de 12? 60, profe. Sería 60. Muy bien, mi amor. El sexto múltiplo de 12. Sería 72. 72. Ya terminamos. ¿Sí ven cómo es esto? Ustedes tienen que mirar, tienen que ser